Bienvenidos al cuarto módulo de nuestro Diplomado en Avanzada de Derechos Humanos, titulado Mecanismos de Exigibilidad y Ética del Defensor. Para abordar este tema fundamental, nos acompaña la doctora Samaris Hernández. La doctora Hernández es doctora en Derecho Internacional Público, con mención en Derechos Humanos, psicóloga social, educadora y presidenta de la Fundación Azoclamor. Sin más preámbulo, los dejamos con la doctora Samaris Hernández. Bienvenidos a nuestro módulo número 4. Y lleva como nombre Mecanismos de Exigibilidad y Ética del Defensor. Estimados participantes, hasta ahora hemos construido la base teórica, el blindaje jurídico y la comprensión de nuestros derechos. Pero en el ejercicio del derecho, el conocimiento sin capacidad de acción se queda solo en el papel. Y en este módulo es el salto de la teoría a la praxis. Vamos a aprender a transformar una carencia social en una exigencia legal, una queja en un expediente institucional y un atropello en una denuncia formal. Sin embargo, estimados participantes, para que nuestra acción sea válida ante el Estado y respetada por la sociedad, debemos partir de un cimiento innegociable, la ética. Por ello, abrimos este ciclo abordando la esencia misma de nuestra legitimidad, la naturaleza apolítica e independiente de las organizaciones civiles. Muchos se preguntan, ¿por qué es tan importante que una ONG o un grupo de defensores no se parcialice políticamente? Desde el rigor científico, la respuesta es muy sencilla. Porque la politización partidista es el ácido corrosivo de la confianza. Cuando una organización de derechos humanos se casa con una ideología, deja de ser un árbitro social para convertirse en parte del conflicto. Y es en ese momento que perdemos tres cosas vitales. En primer lugar, tenemos nuestra autoridad moral. La gente deja de vernos como defensores y empieza a vernos como activistas de un sector. Y la víctima, que es nuestra razón de ser, pierde la confianza en nosotros. Y éste sentirá que le pediremos un favor político a cambio de su defensa. Por otra parte, tenemos nuestro blindaje técnico. La ley, los tratados internacionales y la propia Defensoría del Pueblo protegen al defensor que actúa por principios, no al que actúa por consignas. Si nos politizamos, nos exponemos innecesariamente a ser descalificados por el propio Estado. Otro punto es la unidad del tejido social. Nuestras comunidades son plurales. Al mantenernos independientes, nos convertiremos en el puente donde el vecino que piensa de una forma y el vecino que piensa de otra pueden coincidir para reclamar su agua, su salud o su seguridad. La defensa de la vida no tiene tarjeta electoral. Es por eso que mi recomendación doctoral es clara. Si queremos que nos respeten y si queremos que nuestras denuncias sean escuchadas y si queremos que nuestra organización perdure en el tiempo, debemos ser absolutamente independientes. Si una institución pública vulnera un derecho, se lo denunciamos con la ley en la mano. Y si un actor político local, sea del sector que sea, vulnera a un ciudadano, también lo denunciamos. Esa es la independencia, ser fieles a la Constitución y a los tratados internacionales y nada más. Ahora bien, vamos a nuestro segundo bloque y hoy vamos a aprender a manejar el arma más potente que tiene cualquier ciudadano en nuestra Constitución, el artículo 51. El derecho de petición y oportuna respuesta.
Estimados participantes, debemos erradicar de nuestro vocabulario la palabra pedir permiso o rogar por un derecho. Como defensores, nosotros exigimos formalmente. Cuando usted entrega un documento bien redactado, usted no está haciendo un favor. Está activando el engranaje legal del Estado. Y el Estado tiene la obligación técnica de responder. Para que un escrito tenga el peso jurídico y no termine en la basura de una oficina, debe seguir una estructura profesional. En primer lugar, tenemos la fundamentación fáctica, es decir, los hechos. Al usted redactar un documento, sea breve y objetivo. El día tal, el sector tal, se detectó una falla en el transformador sin juicios, solo datos comprobables. Ahora bien, esto tiene que tener una fundamentación jurídica. Cite siempre el artículo 51 de la Constitución. Eso le recuerda al funcionario que usted conoce sus facultades. Por otra parte, tenemos el petitorio, la exigencia. Usted, como defensor, debe ser claro. No pida que mejoren las cosas, pida la reparación inmediata del transformador en un lapso no mayor de 72 horas. También tenemos la constancia de recepción. Estimados participantes, es el punto crítico. Nunca entregue un documento sin que le firmen y le sellen una copia. Ese sello es su prueba de que el lapso legal para la respuesta ha comenzado a correr. Si pasan los días y no hay respuesta, ocurre lo que llamamos el silencio administrativo. Muchos creen que el silencio es un vacío. Al contrario, en derecho, el silencio es una prueba. Cuando la autoridad guarda silencio, está admitiendo taxativamente su negligencia. Y ese documento con el sello de recibido junto con el paso del tiempo sin respuesta son los dos elementos que necesitamos para escalar la denuncia ante la Defensoría o incluso ante un tribunal mediante un amparo. El silencio no es derrota, es el documento probatorio que necesitamos para avanzar a la siguiente etapa. Ahora bien, estimados participantes, la próxima vez que entreguen una carta en una oficina pública, háganlo con la seguridad de quien sabe que está cumpliendo un mandato constitucional. La excelencia en la redacción y la rigurosidad en la recepción con el sello distintivo de un defensor que sabe lo que hace. Ahora bien, estimados participantes, ya aprendimos a redactar el derecho de petición. Pero, ¿qué pasa cuando la autoridad no responde o la respuesta es insatisfactoria? Aquí es donde entra nuestro aliado estratégico, la Defensoría del Pueblo. Debemos recordar que la Defensoría no es un ente externo, es parte de nuestro poder ciudadano. Es una institución diseñada específicamente para investigar, vigilar y defender nuestros derechos. Hoy aprenderemos a convertir una queja vecinal en un expediente formal de investigación. Para que la Defensoría del Pueblo sea efectiva, debemos entender su procedimiento. La denuncia técnica. No basta con ir a hablar, debemos llevar el expediente que ya construimos, la carta original, es decir, el derecho de petición del que hablamos antes, y fundamentalmente la constancia de que no recibimos respuesta o la respuesta que nos dijeron y por qué no solucionaron el problema. Por otra parte, la activación del expediente. Al presentar esto, usted no solo entrega un papel, usted solicita formalmente la apertura de una investigación. El defensor del pueblo tiene el mandato legal de investigar cualquier violación a los derechos humanos, esté o no el Estado involucrado directamente.
Por otra parte, tenemos el seguimiento. Un error común es entregar el papel y esperar. El defensor comunitario debe hacer seguimiento periódico, solicitando formalmente el número de expediente asignado y el estado de la investigación. Quien no hace seguimiento no está ejerciendo el control. Muchas veces escucho decir, es que la Defensoría solo hace recomendaciones. Cuidado con esto, error de apreciación. Una recomendación de la Defensoría del Pueblo es un acto administrativo de alto nivel. Cuando un órgano público, sea una alcaldía, un hospital o un instituto de servicios, recibe una recomendación vinculante por parte del Poder Ciudadano, este órgano queda bajo la lupa. Si ignoran esa recomendación, el defensor del pueblo puede interponer acciones jurídicas de amparo o denunciar la irregularidad ante instancias superiores. Por esto, el defensor comunitario debe exigir siempre que la Defensoría emita recomendaciones escritas frente a las irregularidades que documentamos. Recuerden, estimados líderes, la Defensoría del Pueblo no puede estar en todas las esquinas del país al mismo tiempo, pero ustedes sí pueden. Cada uno de nosotros somos los ojos y los oídos del poder ciudadano en el territorio. Cuando ustedes documentan, cuando ustedes acuden a la Defensoría y cuando ustedes exigen respuestas, están fortaleciendo la democracia desde su base. Es por ello que la articulación no es una opción, es un deber patriótico y ciudadano. Llegamos al punto culminante de nuestro módulo 4, el amparo constitucional. Si hasta ahora hemos aprendido a escribir y a solicitar, hoy vamos a aprender a actuar. Muchos creen que el amparo es algo que solo hacen las grandes bufetes. Eso es un mito que debemos derribar. El amparo es la acción de emergencia que nuestra Constitución, en su artículo 27, pone en manos de cada ciudadano. Y es el mecanismo para decir, alto, mi derecho fundamental está siendo violado y no puedo esperar. Es, en esencia, nuestra herramienta de protección inmediata cuando la vida, la salud o la dignidad están en juego. Hay que entender que el amparo no se usa para todo, se usa para lo urgente. Se activa cuando, en primer lugar, hay un peligro inminente. Por ejemplo, una escuela que está a punto de derrumbarse o una comunidad a la que le han cortado el acceso al agua sin ninguna justificación legal. Otras vías han fallado. Cuando ya pedimos por escrito, cuando ya denunciamos ante la Defensoría, cuando ya tocamos todas las puertas administrativas y la respuesta sigue siendo el silencio o la negligencia. Y es en estos casos, estimados participantes, que el amparo es el juez constitucional diciendo: Estado, usted tiene la obligación de restaurar este derecho de inmediato. Y no es un juicio de años, es una orden de protección que debe cumplirse en horas o días. Estimados participantes, óigase bien, el amparo no exige formalismos complejos. La ley permite que cualquier persona lo interponga, incluso de forma oral si fuera estrictamente necesario ante un juez de paz o un tribunal. Lo que el juez necesita ver para conceder un amparo no es un documento de 50 páginas lleno de términos y términos. Lo que un juez necesita ver es el derecho que se está violando. Debemos mencionar la salud, la educación y la vivienda, entre otros. La prueba de la vulneración, la carta que no respondieron, el informe médico, la foto de la carencia. Y por otra parte, el daño causado. ¿Quiénes son los afectados? ¿Cuántos niños son? ¿Cuántos ancianos? ¿Qué riesgo corren? Y es importante saber que si nosotros presentamos esto de forma clara y honesta,
Le estamos dando al juez el material necesario para que su sentencia sea justa. Es por ello que el defensor comunitario, que aprende a estructurar un amparo, se convierte en un guardián constitucional de su territorio. Estimados participantes, hemos culminado el módulo 4 y con ello hemos completado una ruta crítica para todo defensor de derechos humanos. Al cerrar este ciclo, quiero dejar en sus conciencias una verdad fundamental que debe regir cada uno de sus pasos en el territorio. La defensa de los derechos humanos es ante todo un ejercicio de ética superior, no una herramienta de poder. Hemos dedicado este módulo a profundizar en la ética del defensor como nuestra columna vertebral. Hemos comprendido que ni la Defensoría del Pueblo, como órgano máximo de tutela, ni las organizaciones de la sociedad civil pueden permitirse la politización, porque la politización es el suicidio de la defensa de los derechos humanos. Estimados participantes, es necesario saber que el defensor del pueblo que se politiza traiciona su mandato. La organización civil que se politiza pierde su autoridad moral ante el pueblo. Ustedes, como defensores, tienen la facultad y el deber de entrar a los organismos del Estado, de participar en las instituciones, de educar en derechos y defender al ciudadano en cada oficina pública. Ese es su derecho y su campo de acción legítimo. Y esto es el pilar de nuestra ética. Y debemos hacerlo desde una independencia absoluta. Pueden colaborar para mejorar un servicio, pueden sentarse a negociar una solución educativa o defender a un usuario en una institución, pero nunca pueden parcializarse. El defensor que se parcializa deja de ser un protector para convertirse en un operador político. Y es en este preciso instante donde pierde la confianza de la comunidad y la objetividad científica de su labor. La defensa técnica no tiene color. Nuestro compromiso es con el ser humano, con su dolor, con su carencia y con su derecho inalienable a la vida digna. La ética ha sido el hilo conductor de este módulo porque sin ella la ley es letra muerta. La Constitución es nuestra única hoja de ruta. Los tratados internacionales, nuestro único escudo, y la justicia, nuestra única bandera. Estimados participantes, si mantenemos esta independencia absoluta, interactuando con el Estado para educar y defender los derechos, pero sin entregarnos a la militancia, no solo ganaremos el respeto de las instituciones, sino que ganaremos la confianza inquebrantable de nuestras comunidades. Ha sido un honor guiarles en este proceso de construcción científica y social. Prepárense porque lo que viene a continuación es el análisis de los grandes retos del derecho internacional. Gracias por su compromiso, sigan adelante y que la ley y la ética sean siempre la luz que guíe su lucha en cada rincón de nuestra patria. Nos vemos en el 5º módulo del Diplomado en Avanzada en Derechos Humanos.